Voy a guardarlo. Voy a guardarlo. Y entonces, hoy es 16 de febrero, ¿no? Ya saben, pues, que soy 6 de febrero del 2021. Entonces, vamos a dar paso por referencia.rkt, ¿cierto? Es que paso por referencia, no, esto es asignación, ¿cierto? Asignación.rkt. Bueno, entonces, vamos a guardar eso. Entonces, para agregar asignación, nuestro lenguaje, ¿qué nos toca agregar? ¿Qué nos toca agregar para asignación? De acuerdo a todo lo que yo hablé, ¿qué nos toca agregar? ¿Qué tipo de expresiones nos toca agregar? El begin y el set, ¿Y por qué el begin? porque ese recibe una expresión y un listado de expresiones que son, se supone que son las de asignación, ¿no? Sí, sin embargo, ¿cierto? Lo que ustedes deben tener presente es que el begin nos sirve porque como tenemos expresiones que no devuelven valores, ¿cierto? Como tenemos el begin como son expresiones que no tenemos valores, entonces, pues necesitamos hacer más de una expresión porque vamos a tener expresiones de efecto, que son los sets. O sea, va a ver que usted tiene set x igual a tal cosa y luego usa x. Entonces necesita algo que pueda hacer más de una operación. Es por eso principalmente. Pero bueno, dado esto es una expresión seguido de una lista de expresiones. Luego tenemos acá la otro caso, que sería el set, ¿no? Vamos a usar la misma para no complicarnos, vamos a usar la misma ¿Me acuerdan aquí que es diferente los libros, que los libros, son diferentes las primitivas? ¿Me acuerdan, por favor? Set identificador igual a expresión, ¿no? Si ustedes recuerdan era así, ¿no? Esta es la gramática. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esa es la gramática de los dos que se agregan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman algo, por favor? Bueno, al menos con la manito, eso. Con la mano me doy cuenta que están vivos. Entonces, vamos a agregar aquí acá vamos a agregar, me gusta agregarlo aquí, vamos a agregar el begin, ¿cierto? Entonces viene el begin y luego el set. Y luego el set. Entonces vamos a hacer el begin, expresión, ¿cierto? Entonces begin, ¿cierto? Expresión. Y viene así, punto y coma, arno, punto y coma, expresión, ¿cierto? O sea, esto se va a repetir, ¿cierto? Y esto lo vamos a llamar begin expression. Bueno, ahí yo ya perdón. Bueno, y va terminalizado con él, y esto lo vamos a llamar begin expression. Naturalmente eso va a saltar un error ahí abajo, porque dice, pero faltan unas cosas ahí. Sí, eso es lo normal. Y el set, vamos a agregarlo acá como expresión, ¿cierto? Set, ¿cierto? Identificadores igual a expresión, ¿cierto? Ahí ya las agregué. Y bueno, viene el begin, set expression, ¿sí o no? Set expression, ahí hasta ahí vamos, ¿cierto? Me confirman con la manito si todo está bien hasta ahora. Listo, entonces, bien, perfecto. ¿Qué nos toca hacer ahora? Pues nos toca, bueno, ¿qué nos toca hacer para las referencias? Entonces tenemos que ir acá al final, ¿cierto? Y vamos, implementación de referencias. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con los cambios, ¿cierto? Que hicimos. Voy un poco rápido porque, pues, esto básicamente es la aplicación de lo que vimos en los videos. Entonces, define data type, ¿cierto? Referencia, ¿cierto? Esta referencia, pues, tiene un caso que se llama ref, ¿cierto? Que recibe una posición que es un número, ¿cierto? Y un que es un vector, ¿sí? Esto, bueno, esto es lo que yo hice en los videos hace tiempo. Entonces, ¿qué sigue acá? ¿Cierto? Siguen los procedimientos pues que trabajan con esto, que tenemos define, deref, ¿cierto? Que deref es un lambda que recibe una referencia. Y bueno, yo voy a poner un primitive deref, eso tiene que ver con referencia, ya ustedes van a entender por qué lo hacen de eso. Sí, vector es un tipo de dato definido en Racket. Vector es un tipo de dato definido totalmente en Racket. Bien, entonces, primitive deref, entonces enviamos la referencia, ¿no? Eso es básicamente. Y primitive deref, ¿cierto? Entonces, pues esto recibe una referencia y pues hace un cases, referencia ref, y el único caso que existe es arref, y que tiene una posición y un vector. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Un vector ref, recuerden que vector ref es de Dr. Rack.
Entonces, no quería ejecutar esto. No me interesa ejecutarlo, nunca lo fue. Y vamos a ver los vectores. Recuerden que se simbolizan el Dr. Racker, así. El ejemplo, make vector y transformo esto en una lista, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Ok, creo que es make vector 8. Bueno, eso crea un vector de ceros. Muy bien, entonces va a definir una variable con eso. Y bueno, va bien list vector. Tomar una lista de un vector, que es esta función. Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí o no? Entonces, bueno. Entonces, A es un vector con 1, 2, 3. Y pues con vector ref, quiero la posición 2 de A. Perdón, es al revés. Vector ref A2. Entonces me va a volver 3, ¿cierto? Porque, bueno, está indexada desde 0. Está indexada desde 0. Entonces la posición 2 es esta. Ok. Entonces nosotros vamos acá. Y sí lo había hecho mal. Porque primero es el vector y luego la posición. Básicamente eso es lo que hace, es extraer la referencia y bueno, y el valor que está ahí. Y ya está. Bueno, y tenemos finalmente serref. Entonces, define, ¿cierto? Serref, ¿cierto? Y esto recibe una referencia y un nuevo valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Llama a primitive serref, ¿cierto? Llama a primitive serref de la referencia y el valor que le enviamos. Y ese primitive serref, ¿cierto? Recibe lo mismo, ¿cierto? Y no que ese primitive corra sentido en referencias. Entonces, ¿qué dices? Referencia, ref. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Entonces, es lo que va a hacer. En el caso de ref, esto recibe una posición y un vector. Entonces, ¿qué va a hacer? En la posición dada, tiene que colocarnos el nuevo vector. Entonces, ¿qué hago? Vector set, ¿cierto? Vector set, ¿qué hace? Vector set, ¿cierto? En A, ¿cierto? Digamos 2, 4. Entonces, ¿qué hace eso? Miren A. Básicamente, no, pero no funcionó bien ahí. Entonces, pongamos 30. Entonces, ¿qué pasa? En la posición tal, me coloqué el número tal, el número que yo quiera, ¿cierto? Entonces, vector set, ¿cierto? Del vector, que sería el vec. En la posición post, colóqueme el nuevo valor. Y eso es lo que él hace. Nada más hace. Entonces, ya con esto, muchachos, he construido lo que necesito para las referencias de la consulta y la manipulación. Profe, ¿No creo que hay un typo. Sí, parte de la posición 0. Sí, sí. Es un error que ha tenido ahorita. Sí, parte de la posición 0. Profe, usted definió arriba primitive Sí. en inglés y ahí lo creó en español, primitivo. Sí. Gracias. Primitivo. Bueno. Entonces, ahí está. Ya la costumbre. Entonces, bueno, aquí está. Por ahora, pues no hemos hecho nada raro, ¿no? Ya definí la interfaz que necesitaba para eso. Luego, dado que vamos a tener que hacer cambios en los ambientes, entonces los ambientes van a cambiar de la siguiente manera. Vamos a donde destacan los ambientes y ahora la definición del data type de ambiente va a cambiar. Porque ahora este ambiente ya no va a ser una lista de valores, sino un vector, para poder hacer ese compartimiento de valores, ¿cierto? Este ambiente extendido recursivo desaparece y pasa a ser una función, que ahorita me encargo de eso. Entonces, ya aquí este ambiente extendido recursivo pasaría a ser una función. Como les digo, ahorita me encargo de eso. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya aquí definí los dos casos de ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo hago una consulta al ambiente, ¿cierto? Yo debería de retornar un valor, pero ese valor también depende de una referencia. Entonces, apply_m va a cambiar radicalmente, ¿cierto? Y va a llamar a algo que se llama apply_m_ref, ¿cierto? Pues igual, voy a redefinirlo acá, apply_m, ¿cierto? ¿Y qué hace? Básicamente hace un deref, ¿cierto? Perdón, lambda. Recibe el ambiente y el valor, bueno, el ambiente y el símbolo, la variable, y va a ser apply_m_ref, ¿cierto? ¿De qué? De environment ref, de environment var, ¿cierto? Pero como estoy viendo una referencia, entonces tengo que hacer un deref. Si no me volvió una referencia, ahorita lo podemos ver.
cuando os comenté eso. Creo que en el video lo hice. Bueno, y este puede servir como apply en ref, ¿cierto? El comportamiento, pues, va a variar un poco, pero pues los procedimientos que están ahí me sirven de igual manera. Bueno, eso de ambiente extendido de recursión no me sirve para nada. Entonces, aquí cambio, bueno, aquí cases, aquí voy a cerrar esto, aquí cierro el lambda y finalmente el define. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, tengo ahora que cuando encuentre la implementación es la misma, ¿cierto? Que cuando encuentre la variable que es aquí, en esta línea, ¿cierto? Aquí realmente no hay mayor cambio de valor, ya que cuando encuentre la variable, ahí ¿qué tiene que hacer? Cuando él encuentre la variable, ¿qué tiene que hacer? Cuando yo encuentro la variable en referencias, ¿qué tengo que hacer? La encontró. ¿Qué tiene que hacer aquí? Ese es el único cambio que hay. Ahí devuelve la referencia, ¿no? ¿La crea? La crea, ¿cierto? La crea con arref. Entonces, arref, ¿cierto? Entonces, yo debo tener, pero bueno, aquí hay un cambio, es que el eval no es una lista de valores, esto es un vector. Tengo la lista de símbolos, la lista de valores, entonces esto es el vector. Yo voy a enviar ese vector, ¿cierto? Y envío la posición inicial, que es 0. Entonces, vec, la posición, ¿cierto? Y cada vez que incrementa la posición, se incrementa en 1. Eso es lo que va a cambiar. Entonces, más pos 1, ¿cierto? Porque la posición, pues, como ya tengo vectores, entonces debo arrancar desde la posición 0. Eso es una de las cosas que cambia ahí en el llamado recursivo. Entonces, aquí construyo la referencia recibe una posición y un vector. No hay nada más que hacer. ¿Listo? Devuelvo la referencia con la posición y el vector que actualmente se encontró. Ahí ya no he hecho nada más extraño, ¿cierto? Y listo. Esto devuelve una referencia, ¿cierto? Devuelve este arref. Y al devolver este arref, entonces, pues le hago de ref. Pero nada más que este apply en ref luego lo necesitamos. Entonces, muy bien, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí construido. Ahora, en el ambiente, ¿cierto? Como tengo aquí values y por acá tengo declarado los ambientes de esta manera, entonces yo no quiero ponerme a molestar con vectores aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamarlo, es una de las cosas raras que hacen en el libro, ambiente extendido ref, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Un ambiente extendido, ¿ahora qué va a hacer? Define ambiente extendido, ¿cierto? Básicamente es una trampa. Entonces, esto recibe unos IDs, recibe unos valores y recibe un ambiente anterior. Entonces, esto va a construir un ambiente extendido ref para dar compatibilidad con lo que teníamos. Los IDs y esto es un list vector, ¿cierto? De elevaluz. Para evitar, pues, tener que pelear con eso. Tendría que declararlos como vectores. Aquí es para evitar pelear con eso. Y mando el ambiente OLEM. Eso es como una especie de interfaz. Listo. Ya definí el ambiente extendido, la compatibilidad. Y bueno, y me falta cerrar. Listo, ya definí la compatibilidad y listo. El resto sigue igual. Bueno, entonces, ahora me toca manejar lo que es el ambiente extendido recursivo. Como muchachos, yo les digo, voy rápido porque, pues, esto es básicamente como una especie de refresco. ¿Listo? Listo. Entonces, un ambiente extendido recursivo, ¿qué pasa? Un ambiente extendido recursivo me recibe. Entonces, ya cuando hago un ambiente extendido recursivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Un ambiente extendido recursivo recibe unos nombres de procedimientos, recibe los IDs, recibe los cuerpos y recibe el ambiente anterior. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Cierto? Entonces, tengo que construir aquí una cosa. Tengo que construir un ambiente extendido de tal manera me contenga los ambientes que yo estoy guardando. O sea, acá. Miren, ambiente extendido recursivo por acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es primero, hacer el vector de clausuras, ¿cierto? Que contendría los procedimientos, ¿cierto? Y luego, pues, creo el ambiente. Miren el ambiente que contiene. Contiene esta clausura. ¿Sí lo ven? Y estas clausuras, ¿cómo las lleno? Cogiendo cada uno de los clausures y obteniendo, creando la clausura, ¿cierto? Con ese mismo ambiente, observen. ¿Sí pillan? Este es el ambiente que él guarda. Bueno, muchachos, como para ahorrar trabajo, voy a copiar esto, ¿listo? Porque, pues, sería muy largo hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa acá? En el ambiente extendido recursivo, creo los vectores, ¿cierto? Los vectores vacíos que contendrían las clausuras. Luego genero el ambiente extendido, ¿cierto? El ambiente extendido, pues, que contendría los prompt names, que no son los LIDs, las clausuras y el ambiente anterior, ¿cierto? Pues que sería el que está contenido allí. Luego, ¿qué pasa? Para obtener las clausuras, ¿qué tengo que hacer?
para cada clausura para cada elemento que él vea, ¿qué va a generar? Va a generar un closure, que va a tener el elemento de LIDs, el cuerpo y el ambiente donde, miren, el ambiente donde los estoy agregando. Miren este ambiente, mírenlo. ¿Sí lo ven? Es el mismo. Está contenido el mismo, ¿sí? Por así decirlo. Por esa razón se puede conocer a sí mismo. Válgase la enorme redundancia, ¿cierto? Entonces, por eso. Entonces, aquí está. Entonces, bueno, ya hice lo del ambiente extendido. No quise molestar con este procedimiento, la verdad. Es poco importante conceptualmente, pues ya he explicado lo que hace este señor. Y ahora, ¿qué sigue? Tengo que, aquí, muchachos, darle vida al begin y darle vida al set. Ya tengo todo lo que necesito. Entonces, al darle vida a esto, ¿cierto? Al darle vida a esto, yo por acá lo voy a agregar, ¿cierto? Entonces aquí está el letrec y después del letrec viene el begin, ¿no? El begin. Esperen a ver si estoy bien. No, debo hacerlo desde aquí. Debo darle vida al begin, ¿cierto? Entonces, begin expression. Recibe una expresión y una lista de expresiones. Entonces, ¿qué pasa? Si la lista de expresiones es vacía, entonces haga evaluar expresión de la expresión, ¿cierto? Evaluar expresión de la expresión en el ambiente actual. Eso ya es todo lo que se hace allí. Ya es todo lo que se hace allí. Y, bien, este sería, pues, y en otro caso, ¿cierto? En caso de que no sea nulo, entonces ahí debo preguntar, entonces, muchachos, ¿qué pasa? Ahí me toca hacer una función recursiva para evaluar lo que es la lista de expresiones. Evaluar esa lista de expresiones. Entonces, hago el letrec y hago evaluar lista expresiones. Entonces, esa lista de expresiones, pues, viene como un lambda que recibe la lista de expresiones. El ambiente no es necesario porque, pues, a la larga es el mismo. ¿Y qué hago allí? Hago un condicional, entonces pregunto, si es null el CDR de ls. ¿Por qué el CDR, muchachos? ¿Por qué pregunto por el CDR? No pregunto directamente por el ls. ¿Por qué pregunto por el CDR? Deja lista de expresiones. ¿Por qué pregunto si es nulo el CDR? Si es una lista vacía el CDR. ¿Por qué hago eso? Criterio de parada. El criterio de parada, el último de la lista. Exactamente. Y en el último, como retorno al último de la lista, entonces sencillamente hago evaluar expresión, cuando eso sucede, entonces hago evaluar expresión del car de esa expresión. ¿Listo? Hago el car de ls, porque es la última de esa. En otro caso, ¿cierto? En otro caso, ¿qué toca hacer? En otro caso, entonces, en el otro caso viene un begin, ¿cierto? Entonces, viene un begin. A ver, le analizo. Ajá, sí. Viene un begin. Entonces, ¿cómo funcionaría el begin? Evalúo, sería evaluar expresión del car, ¿cierto? Del car. Y el llamado recursivo a la misma función. Evaluar lista de expresión, ¿cierto? Pero le envío el CDR de la lista de expresiones. Le envío el CDR de la lista de expresiones. Ya con eso, pues me encargo de hacer eso. Listo. Ya he hecho esto, ya cierro el else, ya cierro la función, cierro el lambda, cierro la definición y el área de definiciones muere aquí. Ahora, en el área de declaración también viene un begin, perdón. En el área de manejo viene un begin de la siguiente manera. Begin, vamos a ver esto, ¿hasta dónde está tapando? Listo, ahí está bien. Viene un begin, entonces tenemos que evaluar la primera expresión, ¿cierto? De la expresión que hay acá, de la que llega, obvio lo tenemos que evaluar y hacemos el llamado recursivo con evaluar lista de expresión, ¿listo? Y le enviamos la lista de expresiones, ya con eso garantizamos pues el comportamiento del begin. Bueno, y cerramos allí. Muy bien, entonces, y aquí cierro el begin y bueno, aquí debo cerrar el letrec, luego cierro el if, ¿cierto? Recuerden que el if tiene tres partes, aquí están, 1, 2, 3, y finalmente cierro el begin expression, ¿cierto? Entonces aquí cierro finalmente el begin expression. Listo. Ya he implementado el begin. ¿Qué me falta para implementar para acabar? Muchachos, ¿qué me falta para implementar? El set. El set como último recurso. Entonces, para implementar el set, ¿cierto? Entonces, viene set expression, ¿cierto? El set expression tiene un identificador, ¿cierto? Y tiene una expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer begin, ¿cierto? Como el set no devuelve nada, entonces vamos a hacer el efecto. Begin sería setRef, ¿cierto? Vamos a hacer cambio de la referencia de quién. Tengo que apply mref del ID en el ambiente. Busco el ID y esto me va a volver una referencia. ¿Y por qué lo voy a cambiar? Por evaluar expresión, ¿cierto? De expresión en el ambiente. O sea, el valor me lo va a buscar. Y finalmente retorno 1 como valor de finalización. ¿Listo? Yo puedo definir allí que devuelvo. Ustedes pueden definir true, devuelvo en false. Pero pues en el libro dicen que devuelva 1. Entonces pues hacemos esa parte. ¿Listo? Bien. Y pues deberíamos de poder ejecutar. Ah, bueno. Aquí, déjenme ver algo. A ver, miro. 161. Hay un error en la 161. Algo se me olvidó. Ah, es que es ambiente extendido ref. Listo, por eso lo había cambiado de esa otra manera. Listo. Bueno, esto lo acomodo. Listo. Y vamos acá. Bueno, y el vector, a ver, buscar variable. Ah, bueno, es que este se llama eleval, ¿no? Eleval. Pero realmente eso es un vector. Bueno. Y apply en ref, me dice unbound identifier. Porque apply en ref, ¿yo cómo lo llamé? Creo que aparece como aplicar manzana. En ref. Apareces como aplicar, no, apareces como aplicar ambiente ref, yo le puse así. No recuerdo. Pero hay uno que en vez de apply tiene apple. Ah, listo. No sé por qué le puse manzana. Bueno, no importa. Bueno, y primitive de ref. Aquí, bueno, me mezclo el inglés con el español. Bueno, y ahí debería de funcionar, ¿cierto? Si yo consulto, vamos a darle prueba. Si yo consulto X, X vale 1. Set, X igual a 8. ¿No en ambiente X? A ver. Debe buscar el ID en el ambiente. Vamos a ver, apply en ref. A ver, si yo busco a X, me dice que X no es un ambiente. Ah, obvio. Ambiente, ID. Lo tenía al revés. Bueno, entonces X, ¿cierto? Set X igual a 8. Miren, 1. Y X cambió a 8. Listo, hace el cambio. Let A igual a 4, in, begin, set A igual a 8, devuelva A, end. No se encuentra let, porque yo no lo llamé let, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Local? Sí, eso es local. Aquí el local, ¿no? Sí, aquí el local. Tienen toda la razón. Bueno. Sino que yo estoy demasiado acostumbrado al otro lenguaje, local. Entonces, aquí viene local. ¿Cierto? Bien, 8. Miren, A cambió a 8. Vamos a probar con el letrec. Letrec f de x, y, ¿cierto? Igual. Podemos poner una bobada, por ejemplo, una suma. 2, 3, creo que era así. Con corchetes, creo que era así, muchachos. Creo que era con corchetes. Ah, no. Así, ¿no? Así. Y con coma, creo. No, sin coma, mira. No va con coma. O sea, en el lenguaje del curso sí, pero aquí no. Y F. Listo. Ahí está creándolo bien. Ahí crea la clausura y miren que la clausura contiene el mismo ambiente. Ahora bien, begin, set F igual a 8, punto y coma, ¿cierto? F igual a 8, punto y coma, F, end. Y miren, ¿qué pasó con F ahora? ¿Qué pasó con F, muchachos? ¿Qué pasó con F allí? ¿Qué sucedió con F ya en ese cambio? Tomó el nuevo valor que se le definió ahí en el set. Exactamente. Si yo hiciera set igual set y igual a 8, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué sucedería? ¿Alguien me puede explicar qué sucede ahí? Devuelve 1. X vale 1, ¿no? ¿Y cuánto valdría Y? Miren, devuelve 1. X toma el valor de 1 y Y toma el valor de 8, ¿no? Recuerden que el set en sí mismo retorna 8. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas sobre este tema de asignación? ¿Más preguntas? ¿Sobre la implementación?
Miren, pues que no era tan duro. Obviamente, pues fui un poco más rápido porque, pues, se supone que esto es un refresco de memoria que yo hago de lo que se hizo en el video, ¿cierto? Entonces, begin expression, no, o sea, no, pero la pregunta fue de rato. Entonces, bien, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? Pues ya lo probé. Oye, qué pena, ahí el 8 en la F, ese 8 le da el mismo valor a X y a Y. No, X toma el valor de lo que retorna esto. ¿Qué es lo que retorna set Y igual Solo a llega en 8? la parte de arribita, en la de arriba. Sí, F toma el valor de 8. Deja de ser una cláusula y pasa a ser un número. Ah, ok. Ujú. Listo, muchachos, y ahí pues ya he implementado asignación en su totalidad, como ustedes pueden ver. No sé si tienen alguna otra duda de cómo se hacen las cosas aquí. Obviamente fui bastante rápido porque pues en el video pues se hizo con la velocidad apropiada. Entonces, muchachos, pues miren, ya agregué asignación a este interpretador. No sé qué opinan. ¿Ahí tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, ahí cuando hiciste la clausura ahora de X y Y, a la hora de hacer el set, ¿usted le puede dar valores a esa clausura? No, cuando usted hace el set, digamos, cuando yo hice la clausura allí, por ejemplo, local f igual a proc de x, y, o aquí es con coma o sin coma, porque a mí se me olvida. Sí, es con coma, x, y, por ejemplo, x, in, begin, set f igual a 4, punto y coma, f, end. F al principio es una clausura, pero después de que hace este f, pasa a ser ¿qué? Un número. Pasa a ser un número. Vale, y pues básicamente pues digamos que de parte de ese interpretador pues ya implementé la referencia, realmente no era pues extremadamente complejo, no era extremadamente complejo hacerlo. No sé si alguien tiene dudas, preguntas sobre esto. Profesor, una pregunta, ¿el set siempre tiene que hacerse en el área evaluativa del INO o se puede hacer como en un LED? Si usted quiere hacer esto, let a igual a c de x igual a 8, in x, miren, perdón, el local. Entonces, en el próximo semestre haré el mismo lenguaje, la verdad. No complicarme tanto. Local. Entonces, si usted quiere hacer esto, no es una referencia 8. A ver, vamos a ver. In x. Local a igual a set de x igual a 8. In 8. Y me dice que 8 no es una referencia. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí creo que, vamos a ver si hay algún error. Esto debería de funcionar, a ver si esto funciona en el otro. Let x a igual a set de x igual a 8 in x. Bueno, ahí funciona perfecto. Entonces, aquí tengo un error. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. No es una referencia 8. Entonces, aquí cuando está haciendo, vamos a ver. ¿Dónde estará saltando ese error? Porque cuando él evalúa, esperen, yo miro algo si el error viene de otra parte. Bien, entonces viene en esta área, en el in. Viene de aquí. Del LED. Evaluar expresión. No, aquí está, ambiente extendido. Aquí está. Bueno, este es el LED expression. Ve qué raro. Me dice, vamos a ver. LED x igual a 2 in x. No se encuentra. Por Dios, carajo. Local a igual a 8 y nada. Ahí funciona. Local b igual a set de x igual a 4 y a. Ahí está. X no es una referencia 4. ¿Por qué lo está mandando así? A ver, mira una cosa. Es como si no estuviera creando la referencia aquí. Apply en ref, ¿cierto? Apply en ref. Se supone que aquí crea la referencia. A ver si hay alguna otra posible respuesta. No, a ref post-vect. Ref post-vect si la encuentra. Y no hay ninguna otra devolución. Entonces, no es una referencia 4. ¿Por qué está devolviendo 4? Es que no entiendo. Buscar variable.
Profe, pero en ese caso entonces, ¿cuánto retornaría? En verdad. ¿Cómo? En ese caso, en el que usted hizo el último del local B igual a set de X igual a 4 y medio, entonces, ¿qué retornaría? Ya que el set está antes del IN. B toma el valor de 1. B toma el valor de 1. O sea, en ese caso haría retornar 1. En ese caso retorna 1. En este caso, ahí está. No sé qué pasó. Creo que el problema era otra cosa. Entonces, Profe, miren, local B, set X igual a 4. X toma el valor de 4, pero B, ¿qué almacena? Lo que retorna el set en sí mismo, que es 1. No sé si quedó claro así. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, había, creo que está escribiéndolo mal. Esto está bien hecho. ¿No tiene alguna pregunta, muchachos? Creo que para utilizar el set no necesariamente tiene que utilizar el begin. No necesariamente, no es que uno esté condicionado con el otro, pero si el begin se implementó fue porque el set no devuelve un valor, ¿sí? Ese 1 fue por definición, pero ustedes han podido ponerle otra cosa que no se pueda trabajar, un void, por ejemplo. profe, pero para el que se estaba haciendo ahorita antes, ¿no le debería dar también? ¿Cuál? En el que en vez de B tenía X, en el que le arrojaba el error. Sí, no sé qué está pasando, creo que viene del ambiente inicial. Aquí arrojar un error. No es una referencia 4. Pero ese debería Ah, funcionar. ese sería de función. Vamos a ver. Sí, sería de función. De pronto, cuando se crearon los ambientes, sí se está llegando a... O sea, porque los Yo, ambientes están creados como listas, ¿cierto? Y se están sí. convirtiendo a vectores. ¿Y se está haciendo la recursión sobre todas esas? No se está haciendo la recursión. No, cuando usted hace ambiente extendido, cuando usted está haciendo ambiente extendido, crea aquí. List vector de LValuz, o sea, transforma la lista en vector. Entonces, si yo preguntase por esta variable, que hay aquí, ambiente inicial, miren cómo sale. Salen vectores, mira, salen vectores. Salen vectores allí. Creo ya saber cuál es vamos a ver, apply m, red. Ya sé cuál es eso está aquí en la búsqueda. Vamos a ver. Begin, set, proc, local, con, primitiva unaria. Eso está acá en evaluar expresión. Mira una cosa. Apply m, no, sí, ambiente ID. Vamos a ver. No es una referencia 4, es que pareciese como si X, esperen, yo miro una cosa. Yo voy a hacer una pequeña trampa a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver, X es igual a 4. InB funciona, ¿cierto? Pero cuando yo pregunto por X acá, ¿cierto? Más bien voy a hacer esto. Vamos a ver. Ahí está el problema. Venga, yo miro una cosa. Begin, set X igual a 4, punto y coma, X en. No, ahí funciona. Local, F igual a 4, B igual a 9, in begin, set X igual a 4, punto y coma, X en. ¿Ve? Creo que eso va sin comas. Eso va sin comas. A ver, ¿cuál es el problema que usted tiene? A lo último Cuando del yo local, declaro... profe, Al último del local, ¿qué pasa? se le fue ese corchetico ahí. ¿Dónde? Por ejemplo, si yo ejecuto esto así, esto da. Ahora, por ejemplo, inf, ahí está bien. In begin, ¿cierto? Set de x igual a 8, punto y coma, x en. Y me aparece el mismo problema. Pareciese como si hubiese un problema. No es una referencia 4. Entonces es en la creación de variables. Ya sé dónde está el problema aquí. Eso está en el let expression. Evaluar, entonces aquí le evalúa, ¿cierto? Entonces, toma los LValuz, ¿cierto? Pero esos LValuz, creo que hay un cambio adicional.
Ahí yo miro una cosa que olvidé. Creo que hay un cambio adicional que olvidé. A ver. Vengo con el LED. Evaluar expresión. No, aquí está. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Miren, exactamente lo mismo. Y en el set, pues yo estoy tomando el ID, ¿cierto? El set llega el ID, ¿cierto? El ID que necesito. Lo busco, ¿cierto? Busco esto en Apply para que me vuelva una referencia y hago la evaluación de la expresión, porque el set tiene un identificador y una expresión, al menos de que lo estuviese recibiendo de forma diferente, pero no lo creo. No creo que lo esté recibiendo de forma diferente, lo dudo. A ver. X, miren, X, aquí lo busca. Y no es una referencia 1. Aquí hay un problema, aquí hay un problema rarísimo con eso. Porque ahora me dice que no es referencia 1. Pero bueno. No es perfecto tampoco. Pero bueno, funciona el que necesito. Local F igual a 2, in F. Muy bien. Local F igual a 4, in begin set F igual a 8. Punto y coma, set F igual a más F, 1, B más F1, creo que es así. In, perdón, punto y coma, F, y enter. Y ahí está 9. Pues funciona bien dentro de los parámetros. Hay casos raros donde no funciona. Pero bueno, dentro de lo que uno espera, funciona. Entonces, muchachos, no sé si tienen preguntas sobre eso. Donde puso begin no será begin expression. No, yo puse aquí begin expression. No, begin es propio de Dr. Racket. Begin es propio del Dr. Racket. Begin es propio del Dr. Racket, muchachos, básicamente. Entonces, LS, ajá. Sí, ahí estoy bien. Y envía el CR. Sí, está muy bien. Aquí está perfecto. Está perfecto. No sé, el error viene de pronto de alguna combinación de problemas, pero realmente no es un error importante. No es un error tan importante. Bien, si fuera importante lo estaría corrigiendo, pero no es importante, realmente es un caso muy, muy específico donde no funciona. Lo bueno es que este bebé funciona bien. Total. Listo, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? Yo solo quería mostrarles cómo se implementaba. Así muy rápidamente. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Alce la manito si quedó claro la implementación de estos cosas. Y usted ya, ¿cierto? Listo, mucho mejor así. Bueno, muchachos, son digamos que las 53. Entonces nos vemos a las 4 y... démonos un descansito un poco más extenso, 4 y 10, muchachos. Y ahí ya vamos a hacer ejercicios hasta las 6, ¿listo? Entonces a las 4 y 10 nos vemos. Entonces tomen el descanso, muchachos. 4 y 10.